nuestros compañeros, nuestras compañeras, terminan decepcionados y no yendo a votar. Algunos, una franja de disputa, puede votar por el tema de la derecha, otros tantos no van a votar directamente. Y eso es muy malo porque aprovecha la derecha. Y ustedes fíjense el tema del sistema, esto no lo mencionó Tire, pero tiene que ver con esto, cómo el sistema encuentra alternativas, el mismo sistema encuentra alternativas para sostener y consolidar el sistema. Y eso tiene que ver, entre otras cosas, con la falta de determinación de gobiernos populares, progresistas. Yo siempre pongo el ejemplo de España. En España con el Partido Socialista Obrero Español y lo que fue el Partido Popular. El Partido Socialista Obrero Español en un momento le terminó haciendo los deberes a la derecha en cuanto al tema de las reformas que le exigía la derecha. Entonces, entre el original y la copia, la gente terminó eligiendo el original. Y entonces aparece el Partido Popular. Y aparece el Partido Popular y lleva y profundiza todas las cosas. O sea, le allana el camino, el Partido Socialista Obrero Español en algunas cuestiones, le allana y profundiza el tema de la crisis. Tal punto que la gente empieza a descreer de todo, ya de la política, porque unos le hacían los deberes a la derecha profundiza y perjudica al conjunto del pueblo. Hay una revuelta general, bueno, surge Podemos, pero también surge Vox. ¿Qué es lo que pasa acá en la Argentina con los libertarios? Salen a plantear, a cuestionar el sistema, la casta política en términos generales, se erigen ellos como fuera de la casta política tradicional, pero en realidad lo que quieren consolidar son los principios puros y duros del capitalismo más rancio en el tema de las naciones. La alternativa va por derecha y no va por izquierda. Entonces, de esas cosas tenemos que aprender y ser capaces de poder incidir concretamente en el tema de la política. Yo miraba, acá hay varias banderas, bueno, ahí lo miraba el vikingo, es muy bueno, los Malvinas a la Argentina, el Lago Escondido también es muy bueno, y todos han hecho una patriada y siguen haciendo una patriada los compañeros que participaron en el Lago Escondido. Y si a alguien le queda alguna duda, que era una cuestión de un excéntrico burgués o capitalista solamente que quería tener jardines y tener el lago propio, olvídense de eso. La reunión con todos los jueces el otro día, el Lago Escondido, que ahora se está denunciando, que tiene que ver con el Laufer y demás, y cómo tiene también el aeropuerto ahí, cómo está establecido, tiene que ver con la geopolítica y con la disputa del imperio con respecto también a la República Argentina. Entonces, lo que decía Poli, es una patriada porque fueron por las políticas del imperio y por la defensa de la soberanía nacional, sin ninguna duda, con una cuestión muy agresiva por parte del poder, y el poder de los medios, el poder mediático, ¿no? ¿Qué vamos a hacer allá? Ustedes fíjense lo que está pasando con el conflicto, cómo los presentan a los pueblos originarios, a los compañeros mapuches como si fueran terroristas, directamente que quieren usurpar las tierras, no dicen nada, absolutamente nada del Evo. El primero que ha usurpado la posibilidad de que los argentinos podamos acceder a un lago que la Constitución además nos permite, porque es nuestro, fue el Evo, y sin embargo de eso no hay crítica, porque es el poder concretamente. Y bueno, ese tipo de cosas hay que poder desandar. Cuando nosotros sacamos un cuadernillo que decía ¿dónde está Santiago Maldonado?, recibimos las críticas más furibundas de la derecha, y ahí empezó el discurso del adoctrinamiento, ¿no? Que nosotros adoctrinábamos a los chicos, que adoctrinamos en la escuela y demás, porque nos estamos preguntando dónde estaba Santiago Maldonado. El otro día tiene la desvergüenza, la verdad que es un sinvergüenza de decir, era un artesano que se ahogó en el tema del río cuando hubo una represión ilegal por parte de Gendarmería, ordenado por Patricia Bullrich, que aparece un mes después, estuvo desaparecido Santiago Maldonado. Y esto hay que decirlo claramente, y estas cosas las vamos a seguir diciendo, porque ellos ¿qué pretenden? Imponer la historia oficial, es eso. El tema del adoctrinamiento, o sea, la historia mitrista no es adoctrinamiento, eso es, le dan valor de verdad. Ahora, cuestionar la historia mitrista o poner otra visión de la historia argentina, evidentemente es adoctrinamiento. Bueno, les tengo una mala noticia, todos nosotros vamos a seguir
haciendo eso porque queremos enseñar realmente lo que significa la lucha de los pueblos, no de los intereses que se mueven a través de eso. Y bueno, Atilio hacía una buena descripción y un buen análisis en profundidad de lo que es hoy el mundo. Y por eso nosotros tenemos que trabajar mucho con el multilateralismo. Y tenemos que trabajar, lo planteó Atilio, creo que hay que profundizarlo, en instituciones como Luna Sur, como la CELAC concretamente, porque eso nos dio la posibilidad de poder construir un bloque de poder, o nos dio la perspectiva de la posibilidad de construir un bloque de poder y de integración en los países latinoamericanos. Nos dio la perspectiva, digo, porque tuvimos un momento muy fuerte de integración, que fue cuando le dijimos no al ANCA. De esto nos tenemos que sentir orgullosos de los cinco, no de los 5 presidentes, porque fueron 6 presidentes, fueron 5 más Fidel. Fue Néstor, fue Chávez, fue Lula, fue Tabaré, fue el presidente paraguayo y fue Fidel Castro, que planteó claramente también que había que decir no al ANCA. Y Evo Morales, que lo teníamos no era presidente, pero lo teníamos ahí en la movilización concretamente. Y esa posibilidad nuevamente de integración la tenemos que construir nuevamente. Y tenemos grandes posibilidades. Hoy Lula ha decidido dar un debate, y hoy va a haber un debate porque la situación en Brasil no está fácil. O sea, todo lo que ha hecho Bolsonaro tiene que ver con el tema de esto, la recomposición del sistema también. Lo que ha hecho, uno dice, bueno, lo que ha hecho Bolsonaro no lo pueden votar, no, bueno, sí, Bolsonaro está superando el 46, 47% de intención de voto en el tema del balotaje. No es una cosa menor. Está muy injusta la discusión en Brasil. Por supuesto que si gana Lula es un gran espaldarazo a las políticas de integración en Latinoamérica, porque se fortalece junto con Petro, más allá de las contradicciones en Chile, contradicciones que tienen que ver también con no haber podido, y este es un debate, porque me hubiera gustado que Atilio estuviera, pero un día lo vamos a invitar. Hay muchos gobiernos que entienden que tienen una relación, o líderes de gobiernos populares y progresistas que entienden que tienen una relación directa con el pueblo, y que por cierto la tienen, y es bueno que la tengan, pero a veces desestiman la construcción de las organizaciones populares y de las organizaciones territoriales y las organizaciones políticas. Y terminan en el marco de una confusión que el sujeto de transformación es el Estado. Y el Estado no es el sujeto de transformación. El sujeto de transformación somos los pueblos, los trabajadores, las trabajadoras, los pueblos organizados, las organizaciones sociales, las organizaciones políticas, que tienen que darse un debate en el sentido de propiciar y de indicar las políticas que llevan adelante para después salir a defender y militar esas políticas. Si Cuba no pasaron con Cuba durante tantos años, ¿cuántos presidentes pasaron de Estados Unidos y la revolución sigue en pie? Precisamente porque construyeron poder popular. Y lo que ha pasado en Venezuela también tiene que ver con eso, más allá de las dificultades que han tenido, de poder discutir en el conjunto de la población la necesidad de fortalecer lo propio, defender la soberanía, pero la posibilidad de ser libres y que no les impongan políticas que terminan siendo de hambre y que terminan siendo una desgracia para los pueblos. ¿Por qué el bloqueo en Cuba? ¿Por qué el bloqueo en Cuba? Y porque quieren demostrar, primero quieren terminar con la revolución, pero quieren demostrar que en la revolución no se puede prosperar. Y eso es una gran mentira. ¿Saben? Yo les digo siempre, ¿ustedes creen que la revolución de Cuba no puede avanzar con todo lo que avanzó? Porque no hay como quedarme en términos educativos, en términos de investigación, en términos de salud. Bueno, levanten el bloqueo y van a ver lo que va a ser capaz Cuba de poder hacer. Obviamente no lo quieren hacer precisamente por eso. Y nosotros tenemos que trabajar muy fuertemente
en ese sentido, denunciar el bloqueo en todos los ámbitos, no solamente a Cuba, a Venezuela, los ataques que están sufriendo, y más allá de las contradicciones, en Nicaragua, todo lo que hoy quieran generar en contra del tema de los países de Latinoamérica. Plantea una cuestión, realmente, nosotros siempre, y vamos a estar a favor toda la vida, de la plena vigencia de los derechos humanos. Por eso le exigimos a Estados Unidos que se vaya de Cuba y libere Guantánamo, para que no se sigan violando los derechos humanos en otras cosas. Ahora, siempre vamos a defender los derechos humanos. Ahora, con un principio, autodeterminación de los pueblos. Ese es un principio que nosotros tenemos que defender, porque si no, utilizan cualquier excusa para poder vulnerar y avanzar en el tema de los pueblos. Y también tenemos que definir claramente cuáles son las contradicciones principales. Hoy en Colombia lo tenemos a Petro. Hace muchos años que Petro quiere ser presidente de Colombia. En tantos años yo no lo hubiera votado a Petro. Ahora, si hubiera entrado en un balotaje entre Santos y Uribe, y yo sinceramente lo hubiera votado a Santos. ¿Por qué? ¿Porque es neoliberal? ¿Por él? No, precisamente por el balotaje, porque Uribe estaba en contra de la paz con la FARC concretamente, y Santos en ese momento, y en el marco de la contradicción que le generaba que países latinoamericanos se hayan integrado y reclamaban la paz, se había alineado del lado del proceso de paz de la paz. Simplemente con eso, para que se consolidara el Santos, no, para construir la alternativa que pudiera ganar como ganó ahora Petro en la pelea que teníamos que dar. El paso del tema de la paz en ese momento fue muy importante, porque le fue de alguna manera tabicar la posibilidad que sigan metiendo bases militares en Colombia. Y eso, en el marco del proceso, termina, por supuesto, la lucha contra gobiernos neoliberales como el de Santos, como el anterior, el último presidente, que ahora no recuerdo el nombre, antes de Petro, que se llevó adelante. Bueno, ¿en qué desencadenó? En que Petro hoy sea el presidente de Colombia. Está resuelta la batalla. ¿Cómo? Sí. Y que sea, y eso hay que seguir. Ahora, ¿está resuelto? No. Tiene un montón de dificultades en Colombia. Miren las dificultades que tiene Boric en Chile. Y Boric surge de las luchas populares. Cuando nosotros nos decían, el modelo chileno se quiere aplicar en educación, en crecimiento y desarrollo económico, fue Boric, Camila Vallejo, la otra compañera del PC, ¿cómo? Carlos Garriola, y tantos compañeros y compañeras que se movilizaron y decían, queremos una educación como la República Argentina. Y lo pusieron en cuestión el modelo chileno en términos educativos. Ganan las elecciones. Ustedes fíjense, por eso también hay que ver bien el tema de las organizaciones populares y por qué los líderes, los gobiernos tienen que prestar mucha atención a esto. Ganan las elecciones Boric, pero en el tema de la constituyente no han podido entrar compañeros y compañeras de organizaciones populares que hace muchos años están peleando en Chile, porque parecía que el surgimiento de lo nuevo, con nuevas expresiones que no estaban vinculadas con la vieja política y demás. ¿Cómo termina todo eso? Con una desarticulación, inclusive en el desarrollo de la construcción de lo que es el proceso constitucional, que terminan queriendo meter un montón de cuestiones que terminan con una reacción de una parte del pueblo chileno. El pueblo chileno quiere cambiar la Constitución, sí quiere cambiar la Constitución, quiere la Constitución de Pinochet, quiere cambiar esa Constitución, pero en el proceso constitucional no se trabajó como se tenía que trabajar, con todo el tema de las organizaciones, para que realmente sea entendido. En Chile fueron 40 personas al cierre de campaña por el no. Sí, por el no. 400.000 por el sí. El 62% rechazó la reforma de la Constitución. Entonces, no solamente el tema de la movilización. Ojo, la movilización, el debate, la construcción en cada uno de los lugares de trabajo y demás. Nosotros tenemos que seguir construyendo en ese sentido. Creo que tenemos una obligación, un compromiso militante con todos, con el Che, con Fidel, con Evita, con Perón, con Néstor, con Cristina, con Lula, con Rafael Correa, con Evo Morales, que ahora vamos a estar invitados el 5
el RUNASUR va a estar Evo Morales. Constituimos lo que se llama el UNASUR de los pueblos, el RUNASUR. El UNASUR de los pueblos va a ser la Asamblea Constituyente el 5 en el Banco Nación, que después me dicen, compañeros de la CTA se han anotado, pero que se anote, que participen con varias organizaciones, fundamentalmente de pueblos originarios, pero también organizaciones sindicales y sociales. Eso es una primera iniciativa de poder constituir el UNASUR de los pueblos. ¿Para qué? Para poder articular con los gobiernos progresistas, pero cuando no tengamos gobiernos progresistas, para poder articular los mismos pueblos y las mismas organizaciones en Latinoamérica. Es el compromiso militante que tenemos, y con los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, con todos los mártires y héroes de la clase obrera y de los pueblos de nuestros países, de nuestros próceres, seguir construyendo unidad popular, con un objetivo, construir una patria justa, libre, latinoamericana, feminista y definitivamente liberada. Y eso lo tenemos que hacer, confiando en que la organización popular, yo no encuentro otro camino, porque en los momentos más duros en este país o en otros países, los que salimos a poner el cuerpo, sin importar los costos que significaba, fue la clase obrera y fueron los trabajadores organizados de nuestro pueblo que salimos a resistir. En Argentina tenemos, cuando muchos se escondían abajo de la cama, nosotros estábamos en la calle. Del primer día hasta el último día combatiendo al tema del neoliberalismo, combatiendo las imposiciones del imperio, combatiendo todo aquello que vaya en contra de los intereses populares de los derechos. Y ese es el compromiso que tenemos que tener, seguir construyendo en ese marco. Y yo lo escuchaba a Poli recién, decía el tema de la pedagogía, una pedagogía de la liberación, Freire. Bueno, nosotros a través de la Internacional de la Educación de América Latina llevamos adelante el movimiento pedagógico latinoamericano. Y eso ustedes tienen que involucrar en ese movimiento pedagógico latinoamericano. Tenemos que construir con los mejores pensadores y pedagogos de Latinoamérica, sin duda Paulo Freire, Simón Rodríguez, pero tantos y tantos compañeros y compañeras, y construir esa pedagogía de la liberación de la que hablaba Paulo Freire. ¿Por qué nos apuntan tanto a nosotros? Precisamente porque en una cosa que dice Macri tiene razón: con estos tipos no se puede, o dice con este tipo, pero en realidad con estas organizaciones, sí, y en eso tiene razón. No se puede vender la educación, no se puede mercantilizar la educación, y no vamos nunca a aceptar una educación que enseñe a obedecer. Preferimos una educación que enseñe a pensar y que pueda liberar a nuestros pueblos. Muchas gracias y felicitaciones a todos y a todas. Y el compromiso que no vuelva más el día de una ley en Argentina y en América Latina. Gracias.